Estamos continuando con la serie Edificando lo Nuevo, basándonos en la historia de Nehemías, quien era el copero del rey de Persia, pero era judío. Y cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, prácticamente los muros derribados, una condición deplorable, insegura, lo primero que hizo, como aprendimos hace 2 domingos, fue la oración. Y es lo primero que debemos de hacer ante cualquier reto, oportunidad para edificar lo nuevo que Dios tiene. Rendírselo a Él y conectarnos con Él para de veras buscar caminar en su voluntad. Y eso lleva al segundo que vimos domingo pasado, la planeación. Nehemías estuvo orando, pero también planeando. ¿Qué pudiera él hacer? ¿Qué quería Dios que él hiciera dada la oportunidad? Y Dios preparó la oportunidad de poder volver y reconstruir los muros. Pero Nehemías estaba listo. Había estado pensando y planeando cuando se abrió esa puerta de oportunidad y lo aprovechó. Así que vamos a recordar eso: oración, planeación. Y el día de hoy, número 3, es enfrentando oposición. Quisiera brincarme esto, pero no sé, en la vida no la brincamos. Cuando tú haces algo que vale la pena, va a haber oposición. Pero no, eso no quiere decir derrota. Podemos aprender, y vamos a aprender 5 principios importantes hoy que nos van a ayudar para enfrentar la oposición. Así que vamos a brincar directo a Nehemías capítulo 4. Primero solo quiero leer los primeros 4 versículos. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso, ¿qué hizo? Oramos. Y lo primero también en este día es orar. Cuando viene la oposición, es un momento para hablar con Dios. A veces dejamos eso para el final. Hablamos con amigos, hablamos con vecinos, hasta hablamos con la suegra, o a lo mejor ella es la oposición, no sé, pero hablamos con las piedras, con la almohada, y luego, sí, Señor, ayúdame. Cuando necesitamos hacerlo al revés, lo primero es orar, es entregarle esa situación al Señor y es conectarnos con Él, que Él nos vaya dando sabiduría, fortaleza para enfrentar sabiamente la oposición. El Señor Jesús nos modeló la importancia de apartarse y orar. Vez tras vez en los evangelios menciona a Jesús apartándose, tomando tiempo. A veces lo estaban buscando, había mucho que hacer, había presión y de hecho había oposición. Sabemos cuántos no se oponían a Jesús, pero en medio de ello Él siempre tomaba su tiempo para hablar con el Padre, para prepararse, y tú y yo lo necesitamos hacer. En una ocasión le dieron una terrible noticia a Jesús. Juan el Bautista, que era su primo y su amigo sin duda, había muerto, lo habían ejecutado en la prisión. Y lo primero que hace es subirse a un barco y apartarse para estar solo, sin duda para orar, y no dudo llorar, que también a veces es parte, es abrir nuestro corazón a Dios, pero también desahogarnos delante de Dios cuando hay esa oposición, esa prueba, esa dificultad. Ahora voy a volver a Nehemías 4, quiero seguir leyendo. Ahora vamos a brincar al versículo 11, aquí en este mismo contexto. Dice: nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda.
algunos de los judíos, fíjate bien, judíos que vivían cerca de ellos, venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Y esto me lleva al punto número 2: cuidar a quien escuchas. Aquí empezó primero con burla, ¿verdad? Lo que leímos primero, diciendo: no, hombre, estos miserables judíos no pueden levantar algo, además será tan débil que hasta una zorra la tumbaría. Y de aquí pasa ahora a amenazas. Y el enemigo trae voces de burla, de amenazas, muchas veces tratando de hacernos sentir o tontos o temerosos ante lo nuevo que Él quiere, a lo que Él nos está dirigiendo. Y si te enfocas demasiado en esas voces, te vas a desviar o frenar de avanzar y edificar lo nuevo que Dios tiene. Pero es interesante que no solo eran los enemigos, dice que los judíos, los amigos, también venían a solo reportar, solo repetir, pero sin embargo traían palabras de temor y desánimo. Eran los judíos, dice, que vivían cerca de los enemigos. Y eso me lleva a decir algo muy, muy importante: cuidado con quién escuchas y cómo hablas, porque es contagioso. La forma de hablar es contagiosa. Necesitamos ser cuidadosos y sabios, porque nos va a influenciar lo que estamos escuchando. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, cuidar nuestras amistades. Si nos juntamos con personas continuamente criticando, continuamente hablando derrota, nos va a contagiar. Pero la otra cosa es: asegúrate que tú no eres esa voz de desánimo, que tú no eres el que viene a repetir palabras de derrota, negativas, crítica, desánimo. Ahora, hay un balance. Obviamente hay momentos para hablar palabras de cautela. No estoy hablando de ignorar cosas importantes y simplemente solapar una fantasía. Hay momentos, pero esa verdad que hay que hablar, hay que hablarla a través del lente de gracia y de fe. Hay que recordar en quién estamos confiando cuando hablamos, y asegurar que no solo viene de la carne, no solo viene de lo natural, que también estamos llevándolo a través de lo sobrenatural, la gracia, la fe en quien estamos confiando. La verdad es que no hay cosa más fácil en el mundo que sentarte y criticar lo que otros están haciendo. Parece el deporte más popular del mundo, porque es tan fácil. Sí, ver todos los errores y fallas, o que consideras que son errores y fallas de otros, mientras tú estás sentado y ahí criticando, es tan fácil. Y ahora con las redes sociales, no solo lo hablas, lo puedes compartir con muchos. Pero esto no es sano. De hecho, no es ni bíblico, donde nos llama a hablar palabras de edificación los unos a los otros. Saben, Jesús fue atacado y le llamaban un falso profeta. Hasta decían que venía de Belcebú, del diablo. Hablaron cosas terribles en su contra, pero eso no lo detuvo. Jesús no estaba enfocado en lo que la oposición decía de él. Él estaba enfocado en el Padre y la misión que él tenía por delante. Luego, en el versículo 13 de Nehemías 4, algo muy importante que hace Nehemías: así que puse a la gente por familias con sus espadas. Dice que específicamente detrás de las murallas, y fíjate bien, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Él mandó gente muy particularmente a los lugares más vulnerables, y esto me habla de velar. El tercer punto es
velar. Y la Biblia nos llama varias veces a orar y velar juntamente con ello, estar atento. Debo reconocer mis puntos vulnerables y tomar medidas sabias. Eso para mí es la esencia de velar. Reconocer mis puntos vulnerables y tomar medidas sabias. Estar atento a esas áreas vulnerables. Debo orar con fe, por supuesto, pero eso no contradice, no es una contradicción orar con fe y velar, ser sabio. Yo oro por protección, pero cierro mi casa con seguro y mi carro también. ¿Sí? Hablando de algo muy simple, muy sencillo, pues aplícalo a cada área de tu vida. Debemos de estar atentos y sobre todo donde detectamos áreas vulnerables en nuestra vida, junto con orar, tomar las medidas sabias que podemos tomar, que donde podemos y donde no podemos, pues estamos confiando en oración en el Señor. Los primeros 2 domingos hablamos de la oración y luego la planeación. Esto nos va a ayudar con velar, porque al orar y planear y no hacer todo nomás como llega, nos va a dar la habilidad de mejor estar preparado de lo que viene y poder velar. Puedo identificar áreas de lucha. Todos tenemos áreas vulnerables. Todos tenemos áreas con las cuales batallamos más. La Biblia habla de huir de la tentación y es parte de velar. Cuando puedo, porque varía el contexto obviamente, pero dentro de lo que yo puedo, necesito guardar mi distancia de aquellos contextos particularmente vulnerables para mí. Jesús veló y oró cuando él fue al huerto de Getsemaní, la noche que iba a ser arrestado. Cuando él estaba viviendo, ya estaba llegando a la culminación toda esa oposición. Él sabía que ya venía la cruz. La prueba estaba en su punto más fuerte y difícil. Él se apartó a orar y le dijo a sus discípulos: oren y velen. Estén atentos, estén atentos. No hicieron muy buen trabajo, de hecho se quedaron dormidos y creo que es parte de la razón que todos lo abandonaron esa noche. No estaban preparados, no velaron para la prueba que venía. Y de nuevo hay cosas que tal vez no sabemos que vienen y obviamente confiamos, vivimos confiados en el Señor, pero hay aspectos donde Él sí nos llama a usar sabiduría y tomar las medidas prácticas y sabias que podemos. No le des lugar al enemigo en tu vida. Ciérrale las puertas como Nehemías. Cierra esos lugares vulnerables. Si de veras quieres honrar a Dios y de veras quieres edificar lo nuevo que Él tiene para tu vida, no juegues con fuego. Hay que estar velando. De allí seguimos en Nehemías 4, versículo 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. Y yo quiero leer esto, y tal vez tú hoy estás enfrentando particular oposición, pruebas, dificultades. Pues esta es palabra de Dios, así que es para ti también, al resto del pueblo. Y dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. No tengas miedo, acuérdate del Señor que es grande y temible. Y continúa: y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. El cuarto punto es recordar a Dios y tus seres queridos. Recordar a Dios. Nehemías los vio, estaban
oyendo estos rumores y estas amenazas y estas burlas, y les dice: acuérdense del Señor. Necesitamos primeramente enfocarnos y recordar al Señor. Yo quiero animarte: piensa, habla y canta de la grandeza y fidelidad de Dios. Piensa, habla y canta de la grandeza y fidelidad de Dios. Tantas veces estamos oyendo, pensando y hablando de todo lo opuesto y de toda la oposición. Y me sucede, y ahí va mi mente a lo peor, a lo peor que puede suceder. Y de repente me acuerdo, a veces el Espíritu Santo me ayuda, yo sé que es el que me redirige, reenfoca. Hey, ¿en quién estás confiando? Acuérdate del Señor y su grandeza y su fidelidad y lo que Él ha hecho y quién es Él en tu vida. Y cuando empezamos a recordarlo, algo empieza a subir en nuestro espíritu. Nos empezamos a animar, a fortalecer. Tal vez te ha pasado como a mí. A veces llegas a una reunión sin ganas, sin ánimo, pero empiezas a cantar y empiezas a enfocarte en su grandeza, en su fidelidad. Y empieza a subir ese ánimo, esa esperanza, aún ese gozo en tu interior. Pues no tienes que limitarlo solo a días de reunión. Ahí en tu casa, en tu carro, donde estés, sí, levanta tu voz y recuerda y canta de la grandeza y fidelidad de tu Dios. Ahora, si estás en el trabajo, en la oficina, mantén el volumen bajito. Muy bien. Pero no solo le dijo: recuerda a tu Dios, eso es lo primero, pero luego dijo: y pelea por, y voy a resumir, por tus seres queridos. Necesitamos recordar que lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros. Claro, la primera y principal motivación necesita ser glorificar al Señor y vivir en una manera que lo honra y que cumple sus propósitos por glorificarlo. Pero en segundo lugar, debemos recordar que cuando nosotros avanzamos en lo que Dios tiene para nosotros, también estamos impactando la vida de los que nos rodean, particularmente nuestros seres queridos. Y esto debe de ser otra motivación, porque obviamente hay un amor natural por nuestros seres queridos. Y debemos recordar esto. Y nos debe impulsar a pelear en el espíritu, a hacer lo correcto, a cumplir esos propósitos, sabiendo que ellos serán afectados para bien o para mal a través de nuestra vida. Así que hagamos lo correcto, levantémonos, edificamos lo nuevo que Dios tiene por ellos también. Cuando Jesús levantó sus últimas palabras antes de ser arrestado, su última oración, lo registra Juan 17, y ¿sabes qué? Oró por los suyos, oró por los que él hablaba con el Padre: los que me diste. Y estaba con un corazón genuinamente conectado con ellos, anhelando su bienestar, su unidad y que cumplieran su misión. Así que aprendemos de él en todo, y nos lleva al último punto. En el versículo 15 de Nehemías capítulo 4 encontramos: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. El punto final es: persiste hasta terminar. Siguieron trabajando a pesar de la oposición. Si sigues leyendo en Nehemías, aumenta esto. En el capítulo 6 aumentan las amenazas y llega un punto donde Nehemías tiene que tener a la gente con espada en una mano y su herramienta de trabajo en la otra, pero no se detuvo, no se dio por vencido. Y Dios quiere decirnos, y creo que hay algunos muy en particular que te quiere decir hoy: no te des por vencido. No te des por vencido en tu matrimonio, en tu familia, en tu futuro,
futuro. Dios sigue teniendo planes y propósitos. Sigue confiando, sigue orando, sigue avanzando, persiste hasta terminar. Me inspira el increíble ejemplo de William Wilberforce, el hombre que fue el principal instrumento para acabar la esclavitud en Inglaterra. Él comenzó su lucha contra la esclavitud en 1791 y enfrentó mucha oposición porque el tráfico de humanos traía mucha ganancia y al principio la mayoría estaban en su contra. De hecho, durante 16 años él presentó leyes ante el Parlamento de Inglaterra que fueron derrotadas una tras otra, año tras año, pero no se dio por vencido, persistió, y al fin en 1807 se prohibió el tráfico de esclavos en Inglaterra. La mitad de la batalla ganada, porque los esclavos ya existentes seguían en esclavitud. Ya no había tráfico, pero ellos todavía eran esclavos, y empezó su lucha para prohibir toda esclavitud y que ellos fueran librados. Esto tomó aún más tiempo, más de 20 años. Pero en 1833, en el mismo año, a días de hecho de que Wilberforce falleció, se prohibió ya toda esclavitud en Inglaterra, porque un hombre, y era un creyente fiel, comprometido en oración y en persistencia, cumplió un gran propósito de Dios que impactó su vida y obviamente a multitudes. Saben, cuando Jesús le dijo a sus discípulos en el Getsemaní orar y velar, pues no lo hicieron. Y Pedro en particular, sabemos más detalles de él, cómo de allí fue y negó a Jesús 3 veces y se sentía tan derrotado, tan fracasado. Pero ojo, no se quedó así. Se arrepintió de corazón, se levantó y empezó a avanzar otra vez, y Dios lo levantó y lo empezó a usar. Ahora la oposición creció, empezó terrible persecución que todos se enfrentaron, y Pedro fue encarcelado, fue amenazado, fue golpeado, pero él siguió, persistió hasta terminar los propósitos de Dios para su vida, que impactó a muchos. Y años después él, inspirado por el Espíritu, escribió, y aquí debe decir Primera de Pedro 5. En Primera de Pedro 5 leemos estas palabras del 8 al 10. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Algunas versiones usan la palabra velar. Velar, estar atento. Porque sí, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y yo quiero que tú recibas mucho este versículo 10 para tu vida el día de hoy, particularmente si estás enfrentando oposición fuerte, pruebas, luchas, dificultades. El Señor nos dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Oh, toda gloria sea a Jesucristo. Él nos va a llevar a poder terminar. No te des por vencido. A orar, a cuidar lo que escuchamos, a velar, estar atentos, a recordar al Señor su grandeza, su fidelidad y aquellos que nos rodean, y la posición
de influencia en la cual nos ha puesto el Señor. Y sí, habrá tiempos de oposición, de dificultad, de sufrir. Aquí dice de pruebas, pero el Señor va a estar obrando para nuestra restauración, para fortalecernos, para establecernos en todo lo nuevo que Él quiere para nuestras vidas en este tiempo. Y obviamente, como todo, Jesús es el más grande ejemplo. Él, ante esa oposición, ante ser arrestado, ante ser crucificado, no se rindió, no desistió, fue a la cruz, tomó tu lugar y mi lugar, resucitó, y ahora tú y yo allí encontramos nuestra salvación, pero también encontramos la fortaleza para vivir cada día la victoria a la cual Él nos llevará si persistimos hasta terminar. Está en Jesucristo y su obra completa en la cruz.